El señor Reddit dice: pasé un año sola después de ser expulsada de casa. Mis padres me contactan porque están siendo desalojados por mis abuelos, quienes finalmente han escuchado mi versión de la historia. Mis padres me echaron de casa a los 19 años, pocas semanas después de cumplir 18. Y eso ni siquiera fue lo peor, sucedió durante la semana de finales en la escuela secundaria, y no tenía a dónde ir. Afortunadamente tengo buenos amigos, mi mejor amiga y sus padres me acogieron, y estoy muy agradecida con ellos. Mis padres me echaron porque mi hermana mayor quedó embarazada y pensaron que necesitaba regresar a casa para que la cuidaran bien. Ni siquiera es mi hermana biológica completa, es mi media hermana. Mi madre estaba saliendo con Jacob, mi padrastro, mientras estaban en la universidad, y quedó embarazada unos meses antes de graduarse. Sin embargo, era muy joven en ese momento y decidió no casarse con él. Solo fue un romance pasajero, y terminaron. Pero Jacob estaba decidido a ser padre, así que coparentaron a Sasa, mi media hermana, y mantuvieron el contacto. Cuando Sasa tenía 3 años, mi madre conoció a mi padre biológico. Salieron durante 2 años antes de casarse, y un año después de su matrimonio, mi madre quedó embarazada de mí. Sin embargo, mi padre no estaba preparado y quería que mi madre terminara con el embarazo, pero ella se negó. Se separaron y después de que mi padre abandonara a mi madre embarazada, ella cortó todo contacto con él y su familia. Finalmente se reconcilió con Jacob. Mi padre había fallecido para cuando yo nací, y mi madre y Jacob me criaron. Se casaron unos años después de que se finalizara el divorcio de mi madre, pero nunca vi a Jacob como un miembro de mi familia porque él nunca me trató como tal. Creo que Jacob se reunió con mi madre mientras estaba embarazada de mí porque todavía la amaba y quería quedar bien con ella, pero para él siempre fui una carga. Fue frío conmigo desde que era niña, y Sasa me trató de manera similar. Aunque me llevaba bien con mi madre, nunca desarrollé un vínculo con Jacob ni con Sasa, a pesar de que vivíamos como una familia. Siempre me trataron como una extraña. Mi madre siempre afirmaba amarme tanto como a ellos, pero nunca sentí que fuera así. Ella nunca reconoció cómo era nuestra dinámica familiar. A pesar de mis intentos por conectarme con ellos cuando era más joven, siempre fui rechazada. Con el tiempo entendí lo que estaba pasando y dejé de intentar formar una relación con Jacob y Sasa. No debería haberme sorprendido cuando me echaron porque Sasa estaba embarazada y quería volver a casa, pero aún así me impactó. Debería haber sabido que Sasa siempre sería la prioridad de Jacob, sin importar cuánto mayor fuera que yo. Aún así, esperaba que mi madre me defendiera, pero no lo hizo. Sasa se acercó a mí hace un año, justo 2 días antes de la semana de exámenes finales, y me informó que estaba embarazada. Tenía 24 años en ese momento, lo que significaba que era 6 años mayor que yo. A pesar de esto, mis padres decidieron echarme para hacerle espacio a ella y ayudarla a ahorrar dinero. Sasa y su novio vivían en un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Pensé que era apropiado que se quedara allí, pero quería regresar a casa. Ella no se sentía segura quedándose sola en el apartamento porque trabaja desde casa y su pareja a veces tiene que viajar por trabajo. Quería mudarse de regreso con sus padres mientras estaba embarazada para no estar sola y ahorrar en renta. Su novio también planeaba mudarse con ella a nuestro apartamento, así que Sasa y mis padres decidieron que regresaría a casa. Eso habría estado bien para mí, pero me informaron que tendría que dejar mi habitación durante unos meses porque la necesitaban para ella. Sasa ya tenía una habitación en nuestra casa, pero después de que se fue a la universidad, Jacob la convirtió en una oficina. Mis padres me dijeron que ella no podía quedarse en la sala de estar, así que la única opción era que yo cediera mi habitación. Me pidieron que lo viera como un sacrificio por mi familia. Quizás no habría estado tan molesta si no hubieran tenido esta conversación conmigo justo antes de mi primer examen. Ya estaba estresada preparándome para las pruebas, y tenía muchos exámenes por venir en las siguientes 2 semanas. Solo les importaban Sasa y su embarazo. Les dejé claro que no me iría porque Sasa nunca me había tratado como familia, así que no necesitaba hacer sacrificios por ella. Mis padres intentaron razonar conmigo, pero creo que eran ellos los que no eran razonables, y discutimos hasta que explotaron. Jacob me dijo que tenía que irme antes de que terminara la semana o que me echaría porque era legalmente adulta y él tenía derecho a decidir quién podía quedarse en su casa. Esperaba que mi madre me defendiera, pero en lugar de eso, se puso del lado de Jacob. Me explicó que necesitaban hacer espacio para sus verdaderos nietos, y que no tenían tiempo ni energía para discutir conmigo al respecto. Cuando mi madre utilizó la palabra verdaderos nietos, reafirmó lo que ya había sentido y sabido durante años. Mi madre, Sasa y Jacob eran su propia pequeña familia, y yo siempre había sido una extraña. Estaba muy dolida y decidí comenzar a empacar mis cosas de inmediato, ignorando el hecho de que tenía un examen al día siguiente. Ni siquiera intentaron detenerme cuando me fui, dejando en claro cuáles eran sus prioridades. Terminé en la casa de mi mejor amiga y, después de explicarles todo a ella y a sus padres, me invitaron a quedarme el tiempo que necesitara. Quizás te preguntes por qué no pedí ayuda a otros familiares, pero realmente no tengo a nadie más. La familia de Jacob me detesta, así que sabía que sería inútil buscar su apoyo. Tampoco conocía a nadie del lado de mi madre.
Mi madre siempre me dijo que cuando quedó embarazada de Sasha, su familia la desheredó porque querían que se enfocara en sus estudios y no querían que tuviera un hijo tan joven. Pero lo hizo de todos modos, y desde entonces no ha hablado con ellos. No estuvieron presentes en su boda con mi padre, ni en el nacimiento de Sasha, ni en el mío, según lo que me contó. Así que, sin familiares a quienes recurrir, acudí a mis amigos en busca de apoyo. Después de que me echaron y me mudé con la familia de mi mejor amiga, seguía esperando que mi madre se comunicara conmigo. No esperaba nada de Jacob ni de Sasha porque sabía que no les importaba y probablemente estaban aliviados de que me hubiera ido, ya que nunca encajé en su familia perfecta. Pero lo que más me dolió fue que mi madre no me contactara en absoluto. Después de unos meses, perdí toda esperanza. Ha pasado un año desde entonces. Me enteré a través de amigos que Sasha dio a luz hace unos meses, y que ella y su novio están publicando en redes sociales lo felices que son siendo padres. Siguen viviendo con mis padres, probablemente para ahorrar dinero en renta. Honestamente, ya no me importa nada de eso. Me he estado enfocando en mejorar mi propia vida. Después de graduarme de la escuela secundaria, tuve que descubrir cómo ir a la universidad sin apoyo económico de mis padres. Los padres de mi mejor amiga fueron lo suficientemente generosos como para dejarme vivir con ellos sin pagar renta, pero no podía pedirles que pagaran mi matrícula, especialmente porque ellos también tienen 2 hijos propios. Estaba ansiosa, pero afortunadamente había solicitado varias becas. Gracias a mi buen desempeño académico, obtuve una beca de una de las universidades a las que apliqué. No era mi primera ni mi segunda opción, pero no podía dejar pasar la oportunidad de ahorrar dinero. La beca cubría el 60% de mi matrícula, así que decidí pedir un préstamo estudiantil, con los padres de mi mejor amiga como CEO firmantes. Les prometí que no tendrían que preocuparse por pagar la deuda porque trabajaría mientras estudiaba y me haría cargo yo misma. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo. Ha sido difícil, pero saber que estoy teniendo éxito por mi cuenta es maravilloso. No había sabido nada de mi familia en un año y no esperaba que se pusieran en contacto. Sorprendentemente, hace aproximadamente una semana, mi madre me envió un correo electrónico pidiéndome que volviera a casa el fin de semana. Decía que me extrañaba al igual que Jacob y Sasha, y que querían reconciliarse conmigo. Afirmó que eran conscientes de que me habían tratado de manera injusta. En el correo mi madre se mostraba inusualmente amable y fingía sinceridad. Llámalo instinto, pero sentí que algo no estaba bien y no respondí. Unos días después me envió otro correo que también ignoré. Aunque sentía curiosidad por saber qué estaba pasando, supe que debía haber otra razón detrás de todo esto. Era poco probable que de repente sintieran remordimiento un año después de haberme echado. Todo parecía demasiado conveniente. Obtuve mi respuesta hace 2 días, cuando mis abuelos maternos se pusieron en contacto conmigo. Me sorprendió que lograran comunicarse, ya que estaba segura de que mis padres no les habían dado mi información. Me explicaron que tuvieron que investigar un poco y finalmente obtuvieron mi número de teléfono de uno de mis compañeros de la escuela secundaria, quien confió lo suficiente en ellos como para compartirlo. Resultó ser mi mejor amiga, y estoy agradecida de que no me lo mencionara antes, ya que fue una grata sorpresa. Mis abuelos me llamaron, y no podía creer que fueran ellos. Nunca los había conocido, ni siquiera había visto fotos suyas o escuchado sus voces. Al principio dudé, pero luego me hicieron una videollamada y me mostraron álbumes de fotos antiguos de mi madre en su infancia y adolescencia. Fue entonces cuando comencé a creerles que eran mis abuelos. Cuando vi las fotos y escuché sus historias, me sentí abrumada de emociones. No sé por qué, pero comencé a llorar. Era la primera vez que me sentía conectada con una familia que parecía genuinamente interesada en mí. Comenzamos a hablar y compartí detalles sobre mi vida actual. Traté de evitar hablar sobre mis padres, pero era inútil, ya que ya sabían todo. Me dijeron que una de las razones principales por las que no habían intentado contactarme antes era por culpa de mis padres. Recientemente habían descubierto la verdad, lo que los llevó a buscarme. Estaba confundida, ya que mi madre siempre me había dicho que sus padres la habían desheredado cuando quedó embarazada de Sasha porque no querían que tuviera un hijo tan joven. Pero resulta que había más en la historia. Mis abuelos me explicaron que nunca estuvieron en contra de que mi madre tuviera a Sasha. Lo que no aprobaban era su relación con Jacob. Según ellos, mi madre había mentido sobre la situación para proteger la reputación de Jacob. En realidad, mis abuelos apoyaron su embarazo y le dijeron que podía contar con ellos, pero le exigieron que terminara su relación con Jacob. Sabían que Jacob tenía problemas con las drogas y el alcohol desde muy joven, y no querían que él arruinara la vida de mi madre o la de Sasha. Después de mucho pensarlo, mi madre finalmente dejó a Jacob, y mis abuelos asumieron la custodia total de Sasha cuando nació. Jacob solo tenía derechos de visita supervisada durante los primeros años. Aunque Jacob finalmente se graduó y logró mantenerse limpio por un tiempo, recaía con frecuencia, por lo que mis abuelos nunca confiaron completamente en él. Con el tiempo mis abuelos presentaron a mi madre a mi padre biológico, un hombre que era hijo de amigos de la familia. Se conocieron y comenzaron a salir, y eventualmente se casaron. Parecía que todo estaba yendo bien hasta que mi madre volvió a tener contacto con Jacob.
Un año después de casarse, tuvo una aventura con él, quedando embarazada de mí. Mi madre tuvo que confesarle a mi padre sobre la infidelidad, ya que no podía imaginarse su vida sin Jacob. Mi padre pidió el divorcio, lo que llevó a que mi madre terminara casándose con Jacob. Aquí fue cuando las cosas comenzaron a aclararse. Resulta que todo lo que mi madre me había contado sobre mi padre no era cierto. Él no quería abortarme ni me abandonó, como mi madre siempre había afirmado. En cambio, fue su decisión de volver con Jacob lo que destruyó su matrimonio. Cuando nací se realizaron pruebas de paternidad que confirmaron que Jacob no era mi padre, lo cual fue un alivio para todos, incluida yo. Mi padre biológico incluso tuvo custodia compartida de mí por un tiempo, pero murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía solo 7 meses. Con la muerte de mi madre pudo manipular la narrativa y eliminar cualquier conexión con la familia de mi padre. La familia de mi padre biológico no quiso involucrarse conmigo después de su muerte, lo que facilitó que mi madre me criara bajo sus propias reglas. Mientras me contaban todo esto, mis abuelos me dijeron que siempre habían tratado de reconciliarse con mi madre. Después de que ella se casó con Jacob y se distanció, intentaron contactarla cada pocos meses, pero ella siempre rechazaba sus intentos. La situación finalmente llegó a un punto crítico hace unos años cuando Jacob y mi madre enfrentaron dificultades financieras. Sin otra opción, mi madre recurrió a mis abuelos en busca de ayuda. En un gesto de generosidad, mis abuelos compraron una casa para ellos, esperando que eso ayudara a reparar la relación. Sin embargo, mi madre y Jacob nunca intentaron acercarse a mis abuelos después de recibir la casa. De hecho, insistieron en que necesitaban más tiempo para procesar la situación. Mis abuelos me contaron que durante años creyeron en las excusas de mi madre. Cada vez que intentaban acercarse, ella prometía que eventualmente estarían listos para reconectar. Pero ese tiempo nunca llegó. Finalmente aceptaron que mi madre no tenía intención de reconciliarse con ellos. Aunque esto les causó un gran dolor, decidieron mantenerse a distancia. Aún así, pidieron a mi madre que al menos les enviara fotos ocasionales de nuestra familia para saber que estábamos bien. Para su sorpresa, mi madre aceptó, y durante años esa fue la única conexión que tuvieron con nosotros. Sin embargo, recientemente mis abuelos tuvieron una experiencia cercana a la muerte debido a un problema cardíaco de mi abuelo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no podían seguir pretendiendo que todo estaba bien. Decidieron que harían un último intento por reunirse con la familia antes de que fuera demasiado tarde. Se presentaron en la casa de mis padres hace unas semanas, ya que técnicamente seguía siendo suya, puesto que ellos la habían pagado y sus nombres figuraban en la escritura. Mis padres no tuvieron más remedio que recibirlos. Durante esa visita, mis abuelos se enteraron de que eran bisabuelos. Sasa había tenido un bebé, algo de lo que nunca fueron informados. Cuando preguntaron por mí, notaron que mis padres se ponían incómodos y evadían el tema. Dijeron que estaba en la universidad y que no era buen momento para contactarme porque estaba estresada por los exámenes. Sin embargo, no pudieron inventar siquiera el nombre de una universidad, lo que hizo que mis abuelos sospecharan que algo no estaba bien. Tras salir de la casa, decidieron hablar con los vecinos para obtener más información. Fue así como descubrieron la verdad. Los vecinos les contaron que yo no había vivido allí durante el último año y que me habían echado. Uno de los vecinos, cuyo hijo había ido a la escuela conmigo, mencionó que yo había estado viviendo con la familia de mi mejor amiga. Esto llevó a mis abuelos a contactarla, y finalmente a descubrir todo lo que me había sucedido. Mis abuelos quedaron furiosos al saber cómo me habían tratado mis padres. En ese momento decidieron que ya era suficiente. Contactaron a mis padres y les dijeron que tendrían que desalojar la casa para que yo pudiera vivir en ella. Fue un acto de justicia poética, ya que utilizaron exactamente las mismas palabras que mis padres habían usado conmigo: es hora de hacer espacio para nuestra verdadera nieta. Al parecer, mi mejor amiga también les había dado algunos consejos sobre cómo usar esa frase para golpear un nervio sensible. Ahora entendía por qué mis padres estaban intentando contactarme repentinamente después de un año de silencio. Estaban desesperados por salvar su hogar, pero ya era demasiado tarde. Mis abuelos me explicaron que querían darme la oportunidad de decidir si mis padres podían quedarse en la casa o si prefería que se fueran. Aunque mi primera reacción fue querer que los echaran, también sentí que era una decisión difícil. No quería parecer cruel, pero tampoco podía ignorar cómo me habían tratado. Decidí tomarme un tiempo para pensar antes de darles una respuesta definitiva. Después de reflexionar mucho, decidí que no quería que mis padres se quedaran en la casa. Aunque me costó tomar esta decisión, sentí que era lo justo. Habían demostrado una y otra vez que no me consideraban parte de su familia. No habían tenido reparos en echarme, una adolescente recién mayor de edad, sin importarle cómo me las arreglaría. Si yo tenía que construir mi vida desde cero, ellos podían hacer lo mismo. Cuando hablé con mis abuelos, les expliqué mi decisión. Les dije que no quería que mis padres vivieran en la casa y que apoyaba plenamente su plan de desalojarlos. Mis abuelos, aunque comprensivos, querían asegurarse de que estaba segura de mi elección. Me preguntaron si estaba actuando por rencor, y les aseguré que no. Simplemente no sentía que mis padres merecieran esa casa, especialmente después de cómo me habían tratado.
Mis abuelos comenzaron el proceso legal de desalojo poco después de nuestra conversación. Desde entonces, mis padres han estado intentando todo tipo de manipulaciones emocionales para quedarse en la casa. Mi madre me envió correos electrónicos llenos de insultos, diciendo que me arrepentiría de lo que estaba haciendo y que ojalá nunca hubiera nacido. Por suerte, mis abuelos han sido un gran apoyo. No solo no se dejaron influir por las palabras de mi madre, sino que también me protegieron emocionalmente. Mi hermana Sasa, por su parte, también intentó manipularme. Alegó que su bebé necesitaba estabilidad y que sería cruel quitarles el hogar. Pero mi respuesta fue clara: ella y su pareja eran adultos capaces de trabajar y encontrar otro lugar. Si yo había podido salir adelante a pesar de lo que me hicieron, ellos también podían hacerlo. Por otro lado, mis abuelos han insistido en ayudarme con mi educación universitaria. A pesar de que les dije que no era necesario y que podía manejarlo sola, se negaron a escucharme. Decidieron encargarse de mis préstamos estudiantiles como una forma de compensar los años en que no estuvieron presentes en mi vida. También me han presentado a otros miembros de mi familia materna, quienes están emocionados de conocerme. La mayoría de ellos nunca supieron la verdad sobre por qué mi madre los había alejado. Mis abuelos y yo estamos trabajando en reconstruir nuestra relación. Aunque lamento los años perdidos, estoy agradecida de tenerlos ahora en mi vida. También me han ofrecido la posibilidad de mudarme a la casa una vez que mis padres se vayan, pero aún no he tomado una decisión. Me he acostumbrado a vivir de manera independiente, y no estoy segura de si quiero regresar a ese lugar. Mis padres, por su parte, no han dejado de intentar persuadir a mis abuelos para que detengan el desalojo, pero mis abuelos están firmes en su decisión. Según ellos, han sido demasiado permisivos durante demasiado tiempo, y es hora de hacer justicia. También mencionaron que al tratar de salvar su relación con mi madre, se habían alejado de sus propios valores, algo que ya no querían seguir haciendo. La reacción de mi madre fue especialmente amarga. En un correo electrónico reciente afirmó que ellos merecían esa casa porque habían vivido en ella durante años y que mis abuelos no tenían derecho a quitársela. Mi abuelo respondió de manera contundente señalando que ellos nunca habían pagado un solo centavo por la propiedad y que siempre supieron que la casa les pertenecía a mis abuelos. Aunque ha sido difícil lidiar con todo este drama, estoy empezando a sentirme más en paz con mi decisión. Estoy rodeada de personas que me apoyan, incluidas mi mejor amiga y su familia, quienes han estado conmigo desde el principio. También estoy avanzando en mis estudios y disfrutando del hecho de que, a pesar de todo, he logrado salir adelante. Actualización final. Ahora que mis padres tienen una fecha límite para salir de la casa, me he dado cuenta de cuánto ha cambiado mi vida en el último año. Cuando me echaron, pensé que mi mundo se estaba derrumbando. Pero ahora estoy más fuerte, más independiente y más segura de mí misma. Mis abuelos me han brindado un amor y apoyo que nunca imaginé recibir, y he encontrado una nueva familia en las personas que realmente se preocupan por mí. La casa, por ahora, seguirá siendo de mis abuelos. Han decidido que una vez que mis padres se vayan, la renovarán y considerarán si quieren que yo viva allí o si la venderán para mudarse a un lugar más pequeño. Sea cual sea su decisión, estoy agradecida por el camino que se ha abierto para mí. En cuanto a mis padres, no espero reconciliación. He aceptado que no siempre se puede tener la familia que uno desea, pero he aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por quienes están contigo en tus peores momentos. Ahora estoy lista para enfrentar lo que venga, con el apoyo de mis abuelos, mis amigos y mi propia fortaleza. Estoy emocionada por lo que me depara el futuro. Estoy decidida a continuar mis estudios, seguir creciendo como persona y construir una vida de la que pueda estar orgullosa. Y aunque no puedo cambiar el pasado, estoy agradecida por haber encontrado un camino hacia adelante. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des en activar la campanilla de notificaciones. No olvides dejar tu like, por favor.